Los organismos autótrofos son los seres vivos que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Es decir, pueden generar compuestos orgánicos complejos, como grasas, carbohidratos o proteínas, a partir de elementos simples. Para esto, emplean reacciones químicas inorgánicas o la luz solar. Ejemplos de organismos autótrofos son las plantas, algas y las cianobacterias. Así, los organismos autótrofos reducen el dióxido de carbono para generar compuestos orgánicos, que se utilizan en la biosíntesis de sustancias. Además, la energía química se almacena para emplearse en diferentes metabolismos. La gran mayoría de los autótrofos emplean el agua como agente reductor. Sin embargo, existen otros organismos que usan el sulfuro de hidrógeno. Asimismo, considerando la fuente de energía empleada en las reacciones, los autótrofos se clasifican en fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los fotoautótrofos, representados por las plantas, algunas bacterias y las algas verdes, utilizan la energía de la luz solar. Por otra parte, los quimioautótrofos emplean el azufre o el nitrógeno como fuente energética. A este grupo pertenecen algunas arqueas y bacterias, como la bacteria del azufre. Características de los organismos autótrofos. Síntesis de ATP. Los organismos autótrofos transforman la energía que proviene del sol en enlaces de ATP a través del proceso de la fotosíntesis. Gran parte de este ATP es hidrolizado con la finalidad de proveer energía, que será empleada en la conversión del dióxido de carbono en azúcares de 6 carbonos. Productos de la fotosíntesis. Como producto final de la fotosíntesis, que ocurre en los cloroplastos, está la sacarosa, un disacárido compuesto de fructosa o glucosa. Esta es transportada a los tejidos, que la metabolizan para obtener energía. También, este proceso genera almidón, que es una fuente de almacén de carbohidratos. Asimismo, la fotosíntesis libera oxígeno al medio ambiente. Sin embargo, existen algunas bacterias como las púrpuras y verdes donde no existe producción de oxígeno. En estas se lleva a cabo un tipo especial de proceso de la energía solar, conocido como la fotosíntesis anoxigénica. Productores. Dentro de la cadena trófica, los organismos autótrofos forman el grupo de productores. Estos son la base de la alimentación de los consumidores primarios, que, como herbívoros, se alimentan principalmente de especies vegetales. Transmisión de la energía. Los autótrofos convierten y almacenan la energía en enlaces químicos de azúcares simples. Estos se polimerizan para poder ser almacenados como carbohidratos de cadena larga, incluyendo celulosa y almidón. La glucosa también es producida y es la base de las proteínas y de las grasas. Cuando un organismo heterótrofo ingiere a uno autótrofo, las grasas, los carbohidratos y las proteínas que contienen permiten que el animal pueda realizar todas sus funciones metabólicas vitales. Tipos de organismos autótrofos. Fotoautótrofos. Los organismos fotoautótrofos utilizan la luz como fuente de energía para fabricar materia orgánica. Para esto, realizan el proceso de fotosíntesis. Un ejemplo de estos son las plantas, las algas verdes y algunas bacterias. Quimioautótrofos. Los quimioautótrofos son organismos que obtienen energía de procesos químicos inorgánicos. Actualmente, estos organismos habitan profundas, donde no reciben luz solar. Muchos viven alrededor de respiradores volcánicos, donde el calor facilita las reacciones metabólicas. Ejemplos de organismos autótrofos. Plantas y algas verdes. Estas son fotoautótrofas, ya que transforman la luz solar en carbono reducido, que actúa como fuente de energía química. Las algas verdes y las plantas son fundamentales en la cadena alimentaria, puesto que conforman parte del grupo de productores primarios. Bacterias de hierro. Las bacterias de hierro son quimioautótrofos, puesto que reciben la energía de la oxidación de sustancias orgánicas o inorgánicas.
Generalmente habitan en el suelo, en los ríos y en áreas donde abunda el hierro como las fuentes subterráneas de agua. Bacterias de azufre. Las bacterias de azufre se encuentran en aguas estancadas o en manantiales de tipo sulfuroso. A diferencia de las algas verdes o de las plantas, no utilizan el agua como un agente reductor. Por lo tanto, no producen oxígeno. Las bacterias rojas del azufre son de gran importancia para el ecosistema, puesto que forman una parte importante de los ciclos del azufre y del carbono. Además, como productores primarios, son alimentos de una variada gama de organismos acuáticos.